Bueno, bienvenidos a esta entrega, a esta cápsula de Biblia y teología. Estamos estudiando los atributos de Dios y específicamente la santidad de Dios. Y espero que esto le esté ayudando para mirar la grandeza de Dios. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es un Dios poderoso, un Dios grande. A veces tenemos una idea de un Dios muy humana, muy, muy religiosa, muy evangélica, pero la idea es que tengamos conciencia o una idea del Dios de la Biblia, del que es tal como se nos revela ahí. Y hemos dicho que la palabra Kadosh, que quiere decir santo, se refiere a la santidad en dos aspectos: la santidad majestuosa de Dios, el incomparable Dios. No hay en el universo nada con lo que le podamos comparar, pero también con la santidad moral de Dios, que es lo que no tiene nada que ver con el pecado, es su perfección ética, moral, por así decirlo. Entonces, continuamos en este asunto. Bueno, la excelencia moral de la santidad de Dios se manifiesta ¿de qué manera? ¿Cómo sabemos que Dios es santo? ¿A través de qué? Única y exclusivamente a través de la Biblia. La ley de Dios. Aquí se expresa la ley moral de Dios, la santidad de Dios, que refleja lo que Él es y lo que Él espera que sus criaturas, que sus hijos vivan acorde a. Mira lo que dice Pablo en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es que santa. La ley es santa. ¿Por qué es santa? Porque es la palabra de Dios, del Dios santo, santo, santo. Dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento ¿qué? Santo, justo y bueno. Entonces, la ley de Dios refleja su santidad moral. Millard Erickson, un teólogo, dice lo siguiente: la perfección de Dios es la norma de nuestro carácter moral y la motivación de nuestra práctica religiosa. Todo el código moral se deriva de su santidad. Las leyes de Dios, todo se deriva acerca de la moral, de su santidad como tal. Entonces, aquí este teólogo habla de la motivación de nuestra práctica religiosa. En el video pasado estuvimos hablando de que a veces le faltamos el respeto a Dios en nuestros cultos, cuando se lee la Biblia, que llegamos tarde al culto o no vamos, se nos hace fácil formar nuestro propio evangelio, en fin, pero también nuestra vida. No solo el culto tiene que reflejar que es un culto agradable, que es un culto adecuado, la gloria de vida a su nombre, como dice la Biblia, tiene que reflejar eso, porque es que es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, el Todopoderoso. Por eso tiene que ser de la mejor manera. Pero también tiene que ver con nuestra santidad personal. Dice: sed santos porque yo soy santo. Porque Él es santo, nuestra demanda o la demanda de Él es que debemos ser como Él. Eh, una pregunta: ¿cómo se manifiesta la santidad entre los seres humanos? La santidad. Dijimos que si Dios es el único santo, pero su palabra es santa, entonces la manera de manifestar nuestra santidad es la sujeción a su santa palabra. Es la obediencia a la ley de Dios, porque es la ley de Jehová de los ejércitos. Es la palabra del Santo de Israel. Por eso no se puede tomar a la ligera. Por eso se debe tomar en serio. No es un alcalde, no es un edicto presidencial que se puede omitir o no, o buscarle la comba y desobedecer. No, es la palabra del Dios Todopoderoso. El teólogo Watson dice así: dice, nuestra santidad consiste en nuestra adecuación a la naturaleza de Dios y en nuestra sujeción a su voluntad, reflejada ¿dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. Es adecuarnos a Él, a su naturaleza santa de Él. Y eso solo se puede hacer por obediencia a la palabra. Mire lo que dice Pablo aquí en 2 Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¡Qué bendición! Mire esto: nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Recuerde que usted es santo
porque ha sido escogido por Dios, ha sido llamado por Dios, como los utensilios que servían en el templo, santos porque estaban para el servicio de Dios. El lugar santo y el lugar santísimo, todo tiene que ver con Dios. Dice Pablo que no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué bendición! Dios es el Dios santo, llamó a un pueblo para ser santo, para mostrar su gracia, su misericordia y para que vivamos en santidad. Pero no siempre lo hacemos. Nuestra tendencia humana, nuestro pecado, nuestra rebeldía, que nos cuesta doblegarnos ante el Rey, y a veces Dios tiene que obrar con su disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículos 9 al 11 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor, parece santanderiano, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Qué bendición! Quiero leer lo que el teólogo Ryle, J.C. Ryle, dice, abro comillas: lo que es la verdadera santidad práctica, la santidad es el hábito de estar en una sola mente con Dios, odiando lo que Él odia, amando lo que Él ama, midiendo todo en este mundo según la norma de su palabra. Una persona santa se esforzará por evitar todo pecado conocido y por guardar todo mandamiento conocido. Él se esforzará por ser como nuestro Señor Jesucristo. Perseguirá la mansedumbre, la paciencia, la mansedumbre, el autocontrol en palabra y obra, la abnegación, el amor, la bondad, la misericordia, la pureza de corazón, el temor de Dios, la humildad y la fidelidad en todas sus responsabilidades. Una persona santa se esforzará por poner todo su afecto en las cosas de arriba y por sostener las cosas de la tierra con una mano suelta. ¡Qué bendición! Creo que Ryle expresa lo que debería ser el cristiano, que ha sido llamado para vivir en santidad. Es bueno recordar en este momento que la santidad, nosotros aquí como humanos, nuestra santidad, a diferencia de la justificación que es instantánea, la santificación es un proceso que va a durar toda la vida y que tendremos que esforzarnos. El catecismo holandés que habla sobre esto y quiero leerlo y terminar con esto. Dice: incluso los hombres más santos, mientras están en esta vida, tienen solo un pequeño comienzo de esta obediencia. Sin embargo, este pequeño comienzo nos da la esperanza de que llegaremos a la perfección que se nos propone en la vida venidera por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Aquí debemos luchar por vivir en santidad, en obediencia, sabiendo que no lo vamos a lograr 100%, pero que con esto, como dice acá, es un pequeño paso de que vamos a vivir en santidad plena y total en el reino de los cielos, cuando venga la perfección. Pero mientras que estamos acá, hagamos nuestro mejor esfuerzo por vivir en obediencia, en santidad, acorde con la palabra del Señor, la palabra del Rey de Reyes. Que el Santo de Israel nos bendiga y nos ayude.